Buenas noches. Cuando las instituciones nos pertenecen a todos, siempre han estado fuera del debate político. Cuando la Iglesia en un momento determinado comenzó a jugar un papel político, como consecuencia de la encíclica Populorum Progressio, y tuvo un giro político hacia la siniestra. A partir de ese instante empezó la politización de la Iglesia. Luego, hoy en día, el cardenal nos representa a todos, que es la máxima autoridad. Y me refiero no solamente a la Iglesia Católica, me refiero a todas las iglesias, evangélicas, islámicas, todas. En la medida en que no jueguen un papel político, en esa medida todos nos sentimos representados en ello y encontramos y conseguimos la tranquilidad de eso. Lo mismo con las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente, a raíz de esta revolución, las Fuerzas Armadas comenzaron a jugar un papel político. Militares activos en cargo de ministros, directores, y pare usted de contar. Y allí bajó la Fuerza Armada al terreno de la política, o si se quiere, al pantano algunas veces lleno de lodo de la política. Pero si tú te metiste en ese terreno, tienes que aguantar. No te escudas, no te pongas atrás, no me pongas un freno porque me dice soy la Fuerza Armada y represento a todos. Falso, juegas a político. Si juegas a político y entras en la arena política, entonces ten pellejo para aguantar. Y no abuses de las armas que el pueblo te confió en virtud de la Constitución para utilizar esas armas y el poder coercitivo en contra del ciudadano. ¿Por qué lo digo? Las declaraciones hoy de Padrino con relación al movimiento no alineado, donde explicó que una aeronave norteamericana que posee una tecnología con la que se puede informar en el tiempo real de lo que sucedía en Margarita, porque tiene un radar de vigilancia marítima con procesador de señal y capta imágenes con energía termal, apuntó. No se espió. Por favor, ¿a quién iba a espiar? A los señores que dormían. ¿Qué fue lo político, ultrasecreto que se trató en los no alineados? ¿Qué fue lo que no podía conocer nadie? Además, General Padrino, usted no sabe el poder de los satélites que retratan hasta la placa de un vehículo. Esos aviones son simple y llanamente aviones para seguir lanchas por la droga. Así es simple. No politice más a las Fuerzas Armadas. Ya es suficiente verlo retratado con el brazo alzado o postrado en las rodillas de Fidel Castro y hablar de la patria socialista. Ya es suficiente con eso para que nos tome por tontos o por estúpidos.
Vaya al cine, dése cuenta de todas las películas con los satélites y los espionajes. El tiempo del U-2, que lo baja un misil soviético y cae, ya pasó. Esta es otra época. ¿Por qué politizar a las Fuerzas Armadas? Y está politizada la Fuerza Armada, porque si la Fuerza Armada está politizada, debe estar sujeta al debate político. Y usted debe ir a la a la Asamblea Nacional y decir por qué no hay alimentos en Venezuela. Usted se está metiendo en la candela política cada vez más, o lo están metiendo y usted no se está dando cuenta. Bien. Sobre el tema militar, el tema político, ¿cómo se percibe fuera de Venezuela? Tengo a un periodista extraordinario, escritor también, Boris Muñoz. Boris, buenas noches. Buenas noches, Leopoldo. Un gusto saludarte y un gusto saber que estás de nuevo en las lides. Boris, tú estás en el New York Times, antes estuviste en New York, has escrito varios libros, has estado en Europa, en todas partes. ¿Cómo se percibe esa unión cívico-militar política en Venezuela? Es una pregunta que tiene muchas puntas y creo que ha sido uno de los factores que ha definido la trayectoria venezolana en los últimos 4 o 5 años. Y digamos que, que el gobierno, mientras Chávez buscaba mantener un equilibrio cívico-militar, siendo él un militar y teniendo lo militar ya en su gobierno una preponderancia muy grande, ahora ha pasado a ser un balance muy distinto con lo militar dominando ampliamente sobre lo civil y Maduro teniendo que apoyarse o sustentar su poder cada vez más en lo militar. Lo militar es algo muy amplio, es una institución, pero al mismo tiempo es un factor que ha marcado la historia venezolana y que la ha seguido marcando y que en este momento es, digamos, el gran enigma a despejar en cuanto al futuro inmediato de la política venezolana y de la sociedad también. Por otro lado, Boris, no hay duda que el gobierno está retrasando a través del Consejo Nacional Electoral la posibilidad de ir a elecciones, porque si va a elecciones pierde el referéndum revocatorio, pierde las gobernaciones que están en la Constitución que se debían hacer a finales de este año. Eso te coloca el régimen político venezolano fuera de la democracia, te pregunto. Yo creo que está fuera de la democracia hace ya un buen rato, ¿no? O sea, no es, digamos, correcto, vamos a decir, terminológicamente llamar a Venezuela una democracia, ¿no? Cuando tú ves que en Colombia, apenas después de un mes de sancionado, digámoslo, sancionados no, sino de acordado, el pacto por la paz con la guerrilla histórica de la FARC, se va a hacer un plebiscito nacional para refrendar, digamos, si esos acuerdos van a ser honrados por el gobierno o si la sociedad va a elegir otro camino. Eso solo en un mes. Venezuela tiene ya todo, digamos, más de 6 meses jugando con la idea de un referéndum presidencial y ya vemos que no se va a realizar, no se va a realizar por lo menos, digamos, en el término que la sociedad y la oposición esperaba. Entonces, es muy difícil llamar a un gobierno que juega con la institucionalidad de esta manera, un gobierno democrático, un gobierno que desconoce la voluntad mayoritaria, digamos, dentro de los procesos como la recolección de firmas, e incluso más allá cuando ves que la gente se va a la calle para demandar un derecho consagrado constitucionalmente. Entonces, un gobierno que desconoce su propia constitución mal puede ser llamado democrático. Y los dos partidos políticos que sostienen al gobierno son el PSV y las Fuerzas Armadas, ¿correcto? Sí, no sé si llamar a las Fuerzas Armadas un partido político o un grupo de interés. Un grupo de interés que ha penetrado muy
fuertemente todo el sistema de poder en Venezuela y quien últimamente está tomando decisiones que son determinantes para su propia institucionalidad y también para lo que pueda hacer Venezuela como sociedad, ya no solo como gobierno en los próximos años, ¿no? Porque o sea, es muy evidente que si esta búsqueda del referéndum, que es la vía constitucional, pacífica y democrática, para lograr la solución del problema político, no se da, Venezuela va a estar francamente en el lado de las dictaduras, ¿no? Y eso eso es una rareza dentro del contexto latinoamericano actual. Y la pregunta es cómo va a actuar ese contexto. Yo creo que todo está en este momento está muy condicionado a que la paz en Colombia sea exitosa y a partir de ahí Colombia, que es el vecino más interesado en una solución pacífica en Venezuela, va a tener que tomar una actitud diferente, ¿no? Creo que el presidente Santos, quizás una vez que se vea liberado de las responsabilidades del acuerdo de paz, quizás adopte otra posición un poco más públicamente activa, aunque obviamente el gobierno colombiano ha estado actuando de manera muy insistente por la vía diplomática en lograr que el referéndum sea la salida para toda esta presión que están viviendo actualmente los venezolanos y para la crisis humanitaria que también a ellos los afecta muchísimo, porque bueno, gran parte de esa migración, gran parte de las necesidades son trasladadas de una manera directa o indirecta a Colombia. Ahora, no hay duda que el gobierno quiere ganar tiempo pensando que la situación le puede mejorar y que puede ir a unas elecciones. Pero mientras eso lo hace, se aparta una vez más, pero a pasos agigantados, de la ruta democrática. ¿Cómo es percibido eso en el concierto de las naciones? Tú estás en Nueva York, las Naciones Unidas comenzó hoy. ¿Cómo se percibe a un individuo como Maduro y la delegación? ¿Cómo la percibe el resto de países, la comunidad de periodistas, como una especie de cosa rara? Sí, puedo hablar de un ámbito muy acotado porque no podría hablar del concierto de los países o de la Asamblea General de las Naciones Unidas. O sea, pero yo creo que en el ámbito del periodismo, donde yo me muevo últimamente, hay un gran desconcierto, ¿no? O sea, Venezuela ha pasado a ser un poco el hazmerreír del continente. Y por supuesto Maduro es el protagonista principal de ese desconcierto. Entonces también la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar en la sociedad venezolana? ¿Qué van a hacer los venezolanos para que esto cambie, ¿no? ¿Cuál es la posición que tiene que adoptar la sociedad? Es un problema de que la gente no quiere que Maduro salga, es un problema de que ellos tienen, digamos, el gobierno muy amarrado, todos los poderes y eso impide una solución, es un problema de que los militares están totalmente, incondicionalmente del lado del gobierno y a la hora de una confrontación van a reprimir, o es un problema de liderazgo también de la oposición, porque ese es otro tema que es difícil de abordar. Hasta ahora, bueno, han pasado todos estos meses, el presidente de la Asamblea Nacional prometió en su discurso de juramentación que en 6 meses ya no estaría el presidente allí, el presidente sigue estando, ha caído Dilma, el presidente sigue estando, Cristina Kirchner se despidió, el presidente Maduro sigue allí, y bueno, lo que nadie pensaba que era posible está siendo posible, él está allí. Y yo quisiera asomar la pregunta si no hay también un problema digamos, de poder trazar una visión de mediano plazo para la sociedad, de manera que las vías que están consagradas en la Constitución, como la vía de la protesta civil o la vía de la democracia por el referéndum, se hagan una realidad, ¿no? Y en este momento creo que mi respuesta sería que hace falta un liderazgo cohesivo que trace una ruta que sea una ruta decisiva y decidida hasta llegar a la solución del problema, ¿no? Esa ruta puede ser la protesta masiva y pacífica, un plantón o quizás, o sea, otras formas de presión
que sean más efectivas que sacar a la gente a la calle espasmódicamente y demostrar que hay músculo popular, por decirlo de alguna manera. Ya eso aparentemente no va a ser suficiente. Y los plazos del referéndum revocatorio se van acortando cada vez más, haciendo el juego del gobierno, que al final es lo que ellos quieren, llegar al 2017 mucho más tangible. Ahí estamos ahorita, Leopoldo. Es decir, para regresar a la Constitución, tenemos que apartarnos de la Constitución, tomar otra vía y de esa manera recuperamos la Constitución. No, para nada. Si la Constitución consagra vías legales de protesta, como artículo 350 y hay otros que no se nos mencionará ahora, pero que están allí, pues, o sea, la protesta, la desobediencia y todas estas formas están consagradas. Yo lo que creo es que el mecanismo pues, existe en la Constitución, existe el referéndum, existe la desobediencia, existen otros para conseguir el objetivo. El problema es que haya un liderazgo que plantee claramente cuáles son las etapas de ese objetivo y cuáles son las metas. O sea, el propósito es que el presidente, remover al presidente Maduro de la presidencia, ¿verdad? Y ese es un propósito claro. Ahora, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo llegar hasta allí? O sea, idealmente a través del referéndum, que creo que es lo que todo el mundo está comprometido a buscar. Ahora, ¿cómo hacer posible el referéndum? La pregunta es esa en este momento y es allí donde creo que hace falta un liderazgo más cohesivo, más consistente y que diga, bueno, de una vez, mira, quedan tanto tiempo, no sé cuántos días para lograr esta vía, tenemos que desarrollar esta estrategia, tomar estos pasos hasta que lo logremos, ¿no? Porque, Fíjate, o sea, en este juego de la negociación, de los mediadores, yo no veo que haya, o sea, no es que digo que no haya que negociar, creo que hay que negociar, pero hay que negociar sin que el objeto de la negociación sea el referéndum, para nada. O sea, el referéndum tiene que ir o un mecanismo alterno al referéndum, por ejemplo, la renuncia del presidente Maduro, que también le ahorraría muchísimo el chavismo. Eso sí puede negociarse, que quizás que él renuncie. Ahora bien, o sea, no en el 2017, porque eso significaría el status quo, o sea, que permanezca el status quo. Y la idea, yo creo que el objetivo de los venezolanos es cambiar el status quo, que ese establishment sea removido y que se puedan tomar medidas significativas para que la situación cambie, no solo con una mejora económica, regresar a otros tiempos y que el petróleo sube, etcétera, sino que la estructura con la que se ha venido siendo gobernada Venezuela en las últimas 2 décadas cambie también. fíjate cómo está la temperatura en Venezuela, que se acaba de reunir los no alineados, Maduro queda, porque queda Venezuela de presidente de los no alineados por un periodo hasta la próxima reunión, y ese presidente arruga y no va a Nueva York para la reunión de las Naciones Unidas. Fíjate el calibre de temperatura que hay en este momento. Bueno, imagínate que lo estaban esperando dentro de 2 días en el Bronx para una reunión. Hoy me llegó la invitación o la convocatoria. Bueno, no sé qué decirte. O sea, Maduro ha sido, o sea, al contrario de Chávez, Maduro no hace lo que hacía Chávez, que cuando había un gran problema él se iba y desviaba la atención y hacía una gran gira y dejaba que las cosas se enfriaran con algún trapo rojo, etcétera. Maduro no ha hecho eso porque, bueno, el que se va de Villa pierde su silla, ¿no? Y yo creo que quizás eso es lo que pueda estar en juego allí, pero bueno, lo digo de manera especulativa. Finalmente, a título personal, ¿no? Finalmente, el tema de libertad de expresión. Nuestro país, la libertad de expresión. Bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Ha venido perdiendo muchísimo terreno en los últimos, bueno, durante mucho tiempo, pero especialmente en los últimos 3 años. No tenemos que entrar en ese inventario. Tú mismo eres parte, digamos, de una nueva realidad de la prensa en Venezuela. Sin embargo, yo creo que, o sea, que no hay que ser completamente pesimista.
ha habido nuevas iniciativas periodísticas muy importantes que están de alguna manera, no marginal, pero acotada, resolviendo necesidades de libertad de expresión que son muy importantes, y lo vemos en un florecimiento de nuevos medios con una calidad muy grande, cosa que no lo digo retóricamente, sino porque me ha tocado, fui como jurado del premio IPI, tuve la fortuna de examinar muchísimos trabajos de periodismo e investigación venezolano con gran nivel. Si tú ves ahora lo que se está en el premio García Márquez de periodismo en Colombia, o sea que es el premio más importante de periodismo en el hemisferio, e incluso en España y Portugal, vas a encontrar trabajos venezolanos. Y eso quiere decir que a pesar de los cercos que hay, los bloqueos que hay a la libertad de expresión, se está produciendo un periodismo de alta calidad. No en los medios tradicionales, diría que los medios tradicionales están muy a la saga de lo que ha venido pasando, sino en medios que todavía están despegando y se están estableciendo y que sin duda representan el futuro de la libertad de expresión del periodismo en Venezuela. Y en este sentido... Y especialmente las nuevas generaciones, Boris. Exactamente. La gente joven. En este sentido creo que hay una nueva generación que promete, no solo que promete, sino que ya está dando muchísimo. Y además de eso quiero decir de manera muy crítica, cosa que he hecho antes, que los medios tradicionales en Venezuela no han estado a la altura de alguna manera del compromiso que se les exigió. Y bueno, y eso no es solo en Venezuela, es una realidad continental, bueno, o iberoamericana por lo menos. Y yo creo que, bueno, que va a haber que esperar otro momento para que haya, digamos, robustecer, un esfuerzo por robustecer la prensa en Venezuela, porque obviamente los talentos y el recurso para hacerlo, el recurso humano está allí, la calidad periodística está allí. O sea que yo en ese sentido sí no soy pesimista, sino que soy relativamente optimista. Me gustaría ser completamente optimista porque veo mucha calidad, pero bueno, los periodistas no son toda la prensa, son solo parte de una gran estructura que son los medios, y se necesita más que periodistas para tener buenos medios y buena prensa. Muchas gracias, Boris. Sé que viniste corriendo en bicicleta o corriendo, no sé cómo fue, y que llegaste. Sí, llegué para saludarlo y estar contigo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. 9:23 minutos de la noche fue Boris Muñoz, periodista del New York Times. Breve pausa y seguimos con ustedes.